Buenos días, profesoras, profesores, a todos los presentes que nos ven a través de este seminario web. Mi nombre es Álvaro Vergara Villanueva. Estoy en la dirección de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización de la Universidad Internacional UNINTER. Tengo el honor de conducir esta inauguración de este magno evento internacional latinoamericano. Para la Universidad Internacional es un placer dar la bienvenida a los profesores y profesoras que representan a las diferentes universidades e instituciones participantes, nacionales e internacionales, a los profesores y directivos de la Universidad Internacional que nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos al 7º Congreso de Investigación Internacional Latinoamérica, Tradición y Globalización en el siglo XXI, en esta edición de manera virtual. Tenemos la participación de universidades e instituciones como Ahmed Tabatabai University, Baylor University, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Briar Cliff University, California State University Fullerton, CIESAS Unidad Ciudad de México, Distrito Escolar del Condado de Kiev, Harrison High School, Lewis and Clark College, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, St. Mary's College of California, San Diego State University Imperial Valley, Soka University of America, Southeastern Louisiana University, Texas A&M University, The Next State Public Charter School, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Internacional, Universidad de Guadalajara, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Université de Puy de Pied de la Dour, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Quintana Roo, Universidad Nacional Autónoma de México, University of Louisiana at Monroe, University of Missouri Columbia, University of Richmond, University of Southern California, Wayne State University, Winston-Salem State University. Asimismo, tendremos temas relacionados con lingüística, estudios de género, estudios chicanos, culturas indígenas, música, migración, dialectología, estudios culturales, pedagogía, literatura latinoamericana, política, enseñanza del español, educación, nacionalismo, gastronomía. Tendremos conferencias simultáneas que seguramente ya consultaron en su programa. Contamos con una conferencia magistral el día de hoy, jueves, a las 4 de la tarde, hora Pacífico, y 6 de la tarde, hora Centro. Estará con nosotros en una ceremonia de entrega de doctor honoris causa el doctor Stephen Krashen, con la conferencia titulada ¿Cómo alcanzar los niveles más altos de competencia en el primer y segundo idioma? Lectura placentera autoseleccionada. A continuación, le cedo el micrófono al doctor Álvaro Ramírez Rivera, profesor de St. Mary's College, Moraga, California, organizador de este Congreso de Investigación Internacional. Adelante, doctor. Muchas gracias, Álvaro. Es un placer estar una vez más aquí con todos los amigos de Universidad Internacional y con este gran público que tenemos, este gran grupo de estudiosos que hemos congregado hoy. Como siempre, voy a iniciar con un texto breve, muy breve, para entonar el Congreso y después le cedo la palabra al señor rector de la universidad. Es un texto muy breve sobre unos temas que por ahí andan en mi mente y digamos unos apuntes un poco sueltos, pero nos da una idea del presente y lo que intentamos lograr, ¿no?, con estos foros.
se llama Secuelas de la Pandemia. Hoy en día, en estos eventos es de rigor mencionar la pandemia que ha azotado al mundo entero durante el último año y medio. Las comparaciones con la más famosa de las plagas, la bubónica de la Edad Media, saltan por todos lados. Sin embargo, muy poco se ha mencionado que hace 500 años la población del Valle de México había sido decimada por la primera pandemia de origen extranjero, la cual ayudaría a Hernán Cortés y a sus aliados indígenas a tomar la Ciudad de México, Tenochtitlan, e iniciar la larga conquista de los pueblos de origen que nunca fue totalmente consumada, a pesar de los esfuerzos europeos. Me pregunto si la gente de Europa medieval o los pueblos indígenas que sufrieron estas catástrofes también hablaban de la nueva normalidad o soñaban con volver a la normalidad. La normalidad. Esta palabra que por todas partes corre hoy como moneda devaluada. La lección histórica que nos dejan las plagas es obvia. No solo devastan la población, también agilizan los cambios sociales, económicos y políticos. Por ende, las palabras que deben cobrar importancia entre nosotros son adaptar e innovar. Es decir, la idea no es volver a la normalidad que sería el pasado, tampoco buscar la nueva normalidad, la cual de verdad no existe, a menos que sea el constante quehacer para adaptarse a los cambios provocados por la pandemia. Los resultados de esta doble postura ante este fenómeno lo podemos ver en la Europa que emerge de la plaga bubónica. Por un lado, estaba la iglesia urdida después de un milenio de cristianismo que prefería volver a la normalidad, es decir, a un mundo metido en la camisa de fuerza del dogma católico y así mantener su estatus privilegiado y de poder. Por otro lado, existía el mundo académico, laico, científico, artístico, que vislumbraba cambios, libertades que decantarían en un renacimiento europeo. Los primeros se estancaron en su normalidad del pasado. Los segundos se adaptaron a las transformaciones de un presente fugaz, asible como el agua. En muchos aspectos, la empresa colonizadora de España es una prolongación del mundo eclesiástico que controlaba a una sociedad letárgicamente tradicional. Historiadores como Edmundo Gorman hicieron hincapié en el afán europeo de trasplantar su mundo, de clonar el sistema medieval en las tierras conquistadas para resguardarlo de las transformaciones de la temprana edad moderna que amenazaba su poder y hegemonía. Una especie de parque jurásico donde el mundo medieval seguiría su paso lento hacia el futuro, mientras los europeos y sus descendientes innovaban, inventaban y creaban realidades que se distanciaban cada vez más del mundo antiguo. Hasta cierto punto, los pueblos latinoamericanos no nos hemos escapado totalmente de la camisa de fuerza, legado de la colonia. Los pueblos originarios padecieron los efectos de una doble pandemia. Una causó un holocausto físico, la otra un holocausto cultural. Después de 200 años de esperar el reino venidero de la libertad y la prosperidad nacional, hoy nos topamos en medio de otra plaga biológica, a la vez que desde México a la Argentina sufrimos también una plaga de pésimos gobernantes. Una vez más, estamos en una situación análoga a la del mundo en medioevo de la plaga bubónica. Tenemos opciones. ¿Volvemos a la normalidad? Es decir, ¿volvemos a la camisa de fuerza de los dogmatismos? ¿O aceptamos la nueva normalidad? O sea, simplemente aceptar un leve reacomodo de la sociedad a causa de COVID. ¿O aprovechamos las oportunidades que se presentan para agilizar la innovación y reinventar las sociedades latinoamericanas? En otras palabras, trazar un camino de grandes cambios socioculturales, políticos y económicos, agilizar las transformaciones que engendrarán un mundo mejor.
Foros como el séptimo Congreso Internacional Latinoamérica, Tradición y Globalización en el siglo XXI ofrecen los espacios donde podemos presentar, debatir y dialogar asuntos que atañen el panorama del presente, del pasado y del futuro de nuestro continente. Hoy, a causa del COVID, esta tarea es más apremiante que nunca. En esta séptima edición del Congreso, hemos conseguido congregar un excelente grupo de investigadores de una gran variedad de campos de estudio que demuestran la complejidad de nuestras comunidades, el rico tejido cultural y lingüístico que nos caracteriza y nos define ante el mundo. Por último, dentro del marco de la celebración del 60º aniversario de la enseñanza del español para extranjeros en Cuernavaca, el eminente teórico lingüista, Dr. Stephen Krashen, nos honrará con su presencia esta tarde y nos brindará la ponencia magistral del Congreso. Una vez más, les doy las gracias por su presencia. Espero que disfruten y aprendan y consuman lo más posible en esta fiesta de conocimiento que celebraremos los siguientes 2 días. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvaro Ramírez, por estas reflexiones que nos hace como marco introductorio para el séptimo Congreso Internacional Latinoamericano. A continuación, les presento al doctor Francisco Javier Espinosa Romero, rector de la Universidad Internacional, quien nos hará el honor de inaugurar este Congreso Internacional Latinoamericano. Adelante, rector. Muy buenos días para todos. Muy buenos días tengan ustedes. Doctor Álvaro Ramírez, muy interesante, muy clara en la visualización de lo que estamos viviendo, de lo que tenemos enfrente. Magnífica introducción para este congreso. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, la Universidad Internacional. Este año, como ya lo mencionaron, es muy especial para nosotros en Cuernavaca debido a que celebramos los primeros 60 años de la enseñanza del español en nuestra ciudad. Por eso, para mí, como rector de UNINTER, precisamente una universidad que nació de una escuela para la enseñanza del español allá en 1980, es especialmente satisfactorio el darle la bienvenida a este Congreso Internacional Latinoamérica, Tradición y Globalización en el siglo XXI. Ya lo dijeron también en esta su séptima edición. Muchas gracias por acompañarnos. Repito con gusto, es un gran honor para esta su casa, UNINTER. El hecho de que nos acompañen el día de hoy, jueves 29 de julio, y el día viernes 30, en esta muestra de la cultura de los países de habla hispana, es muy significativo. Tendremos en estos 2 días un gran número de universidades participantes, alrededor de 50 ponencias y colegas con puntos de vista de diversas universidades, tanto de nuestro país como de muchos otros países más. En estas ponencias se tocarán indudablemente los principales temas relevantes. Ya la muestra nos la dio el doctor Ramírez de lo que viene, de nuestra situación y problemática, y tendremos después de ello una visión fresca y actualizada de esos temas en los diversos países. Con el favor de Dios, el año próximo, al pasar la pandemia, les esperamos aquí, presencialmente en Cuernavaca. Seguro estoy que en ese sentido todos deseamos reanudar el formato presencial otra vez y disfrutar plenamente con las hermosas cosas que conlleva la convivencia y el acercamiento entre todas las personas. En esa forma, en fecha próxima,
Será doblemente placentero el recibirles en nuestras instalaciones, algunos de ustedes de nuevo y otros por primera vez. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes en este congreso. Ahora, sin más preámbulo, procedo a declarar inaugurados los trabajos de este congreso, como ya lo dije antes, en esta 7ª edición, siendo las 11 horas y 17 minutos en el centro de México. Que sea para el mutuo beneficio, que sea benéfico para todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero, rector de la Universidad Internacional. Gracias por esta inauguración y continuamos con las profesoras y profesores que participarán en la mesa con el tema The Remains of Nationalism. Los restos del nacionalismo se quedarán en esta misma sala, mesa 1. ¿Y quiénes estarán en la mesa 2 con el tema Transnational Classroom, aula transnacional? Deberán conectarse en el vínculo o link que aparece en su programa, ¿sí? Con esto, recuerden que tenemos conferencias simultáneas. Chequen su programa para conectarse. En el programa aparecen los links o los vínculos para conectarse a las diferentes mesas y a las diferentes conferencias. La Universidad Internacional desea que disfruten las conferencias. A continuación, le cedo el micrófono a la maestra Norma Lascano, quien moderará esta mesa. Hello, is everybody can hear me? So good morning and welcome to this Congress. Definitely we are really happy. Estamos muy contentos de recibirlos a todos ustedes. This is the mesa number 1, mesa número 1. And it reminds of the nationalism. Very important topics that we're going to discuss today. Un tema muy importante para todos nosotros, un tema bastante actual, súper interesante para todos, yo creo. El tema que vamos a tratar, o los temas que vamos a tratar hoy son the case, is correct? I don't know. Is the case of the U.S. and the Mexican census of 2020, a look into the continued influence of the ancient system. The professor Edward Willie is a research independent, and he is going to present and talk about this topic today. I concede the word, Dr. Edward, so it's yours. Ok, muy buenos días a todos. Gracias a ustedes, a UNINTER, y también al doctor profesor Álvaro Ramírez por esta gran oportunidad. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a dar mi discurso, mi presentación en inglés porque mi investigación, el artículo de investigación, lo escribí en inglés. No seré capaz de hacerlo en español por mi español, digamos, limitado. Entonces voy a empezar. Saludos a mis amigos también y mis colegas. Good morning to everyone. Thanks so much to Professor Dr. Ramirez for this opportunity. And hello to my colleagues and to my friends. Today's subject I'm happy to speak about, and as Norman mentioned before, it was a personal investigation, a personal research that I've taken on for about the last 20 years. I've been looking at and thinking about it, and it finally came to fruition at this email from Professor Ramirez. So I'm looking today's. I'm sure all of you saw the program in front of you, and we're talking about the caste system, and the caste system in the United States and the caste system in America, and how we're redefining caste. It's a linguistic look at the idea of caste and its relationship to disenfranchisement and disenfranchisement via blood quantum theory. And we'll talk about blood quantum theory in a few minutes. And I'll start off with a few quotes on castes. I don't have many original ideas. I think I have 2 that I've included in my paper.
And then we'll talk about this idea of durabilidad, of linguistic durability, and then some of the socioeconomic pressures that we find that are compartmentalized and categorized within the US and the Mexican censuses, and specifically of 2020. And then I'd like to recognize that Professor Ramirez already spoke a little bit about what I was going to bring up historically, and I'll reiterate that because he mentioned words of conquest and the medieval dogmatism that has continued on today, and I'll briefly touch on that too, because that's within the paper. So first of all, I'd like to start out with saying the word caste, or sistema de castas or sociedad de castas, has been revived recently amongst scholars in the United States and Mexico. Before, there was this idea that caste had disappeared and it had been wished into non-existence, but it's quite existent. And so I'll throw a few quotes out here to start with. We have Federico Navarrete, who is the great upsetter. He's looking at caste in Mexico, and he talks about colorism in Mexico. And I'll just say what he wrote, and he's written many books and articles with Random House and through UNAM. And Federico Navarrete, he decries Mexico today, and he says, "Hoy México tiene un sistema pigmentocrático profundamente desigual." And he's bringing up this idea that we can't wish away the caste system, and the caste structure is still inherently intact within the system. And then in the United States, we have Isabel Wilkerson, who is just won a Pulitzer Prize in 2020 for her work on caste in America. And she says we need to redefine caste also in the United States. We're focusing on race, and we have to look at what caste says. And her very powerful words, she says, "Day after day, the curtain rises on a stage of epic proportions, one that has been running for centuries. The actors wear the same costumes of their predecessors and inhabit the roles assigned to them." And this is the idea of caste, and how I first became interested in it. I must say that I was in Mexico maybe 20 or 30 years ago, and I came across the caste paintings. And caste paintings were something that you'd find in museums, and caste paintings are they're depictions of a structuralized caste system within Mexico. And the same structuralized caste system existed in the United States and still continues to exist. So I'm going to ask you to look at a couple of things when we talk about, Professor Ramirez brought up this idea of dogmatism, and that's what we talk about a lot in the paper. I'm using the word, I'm using durabilidad in Spanish, linguistic idea that dogmatism has a life of its own and moves on its own, because we're still trapped in a vocabulary that's from 500 years ago. And in English, we call this ideas having legs, or emotive words, or words that are loaded words, and a linguistically loaded word. These are dogmatisms. And so this idea that the power of words have legs, I'd like you to go back, and because this was brought up by Professor Ramirez, I would like you to go back 500 years and time travel with me for a second. And if we looked at the Spanish that was written during the time of Bernal Diaz, when he wrote of the conquest of Mexico, or he called it New Spain, the words that he used in the Spanish that he uses in there is completely comprehensible today, meaning that we can read it. Someone from a high school could read it and understand the Spanish he's using from 500 years ago, and it's completely comprehensible. The language has remained, the durabilidad of the language, the language having legs, because it is static, remains with us. And that we have the exact same thing occurring in English if we go back 400 years and we read Shakespeare. The language and the spelling has not changed much, and we can still, there's a high amount of comprehensibility within the language. So when we talk about caste, we have to talk about a structure that within the spoken language, you cannot wish it away. It is stuck with us. And this is what Wilkerson and Navarrete are speaking about. We have this embedded system that we have codes and laws to wish away, but they're stuck with us from a medieval period. And then when we read our censuses of both countries, we find that
the census reflects those, the exact same vocabulary that we're using from those periods. They might have slightly changed somewhat, but the reflection in the census is identical to what it was 500 years ago when Cortés ordered the first census in Mexico. And the census at that point in time, historically censuses have been for, before that period were for gathering armies. But in the time of Cortés, they were socioeconomic check-ins. How are we doing and what wealth is out there that I can see? That was what the idea that Cortés was doing. And then when we take a census today, it is still a socioeconomic, or it is a linguistic socioeconomic check-in of where we are today. There were some changes in the census in 2020, and they were modified slightly, but they still back this inherent structured caste system that has been with us for the past 500 years. So let's talk quickly about the US changes. The US had one big change from 2010 to 2020, and that was a question of criminality. And it went from, do you sometimes live in prison, to do you usually live in prison, which went unnoticed, but it's quite an explosive statement because it's a recognition of criminalized America. And in the Mexico 2020 census, we had an idea of invisibility and then visibility, because when we talk about dogmatism and mestizaje, the idea that Mexico is one group, one population, well, there are invisible populations in Mexico, and those would be the indigenous populations, and the Afro-Mexican populations have not been included in the structure of the census. Whereas in the United States, a good 25% of the questions are your ethnic, racial backgrounds. But those concepts still are structured within those two censuses, the Mexican one by invisibility, meaning we don't talk about it. And in the United States, meaning we do talk about it, but it's still they're both recognitions of a structured caste system. And then there was another question I'll briefly talk about if I have time, and that is the idea of the US citizen question they tried to attempt to place on the census. So when we talk about the census from a criminalization point of view, I can't hit that point hard enough, because criminalization in America for the last 50 years, the war on drugs has criminalized targeted populations that follow exactly the same structure of the caste system. And when we take the Afro-American, principally Afro-American young men who are incarcerated, we see that their rate of incarceration is 5 times that of the white or European North American. When we look at the indigenous population, we see that they have twice the incarceration rate. And when we look at the Hispanic or Latino population, we see that they have 1.5 times the incarceration rate. And it's reflective exactly of a caste structure. And that the question was put within the census, and it slipped by most people. It went from sometimes in prison to usually in prison, was actually a nod towards a prison industrial complex. And in the idea that we have criminalized populations. And lo and behold, the criminalized populations are exactly the ones that appear in the ancient caste structures that have been with us for hundreds of years. And in Mexico, we have a similar, because of the war on drugs, we have a transnationalized police system that exists in the form of the DEA in Mexico and in the United States that participates in a criminalized structure, because with the criminalizations I've spoken about are simply drug arrests. These aren't the other arrests. And these are 1.5 million arrests per year. And over a 50-year period, we're talking upon millions upon millions upon millions of arrests. These aren't small numbers. So when we talk, that's a criminalized population we're talking about. And then if we look at the Mexican picture, non-criminalized population, if we look at the indigenous populations of Mexico, we find that they too are being incarcerated and placed in prisons at rates that are fundamentally high, yet they are denied any sort of access to their own language when they're incarcerated, or any access to their own
comprehensibility of the terms that are being used in their incarceration, meaning they don't understand the legal structure because it has not been explained to them. And they're denied that legal structure. And we also find the same way with Afro-Mexicans, their incarceration. There are cases, and that's in my paper. I probably don't have time to talk about that now. That's in my paper when we talk about incarceration of Afro-Mexicans. They are also being denied specific rights. So those are things that are 2 points that are showing up in both of our cultures, in Mexico and the United States, of a caste system, a structural caste system that exists. And the census, when I said it's a socioeconomic check-in, it's a check-in of how we are doing. Well, the dogmatism that Professor Ramirez spoke about before, it's an interesting dogmatism. When we speak of freedom and liberty and a population that moves together as one, but we don't have those populations moving together as one. There's marginalized groups, and the census reflects those marginalized groups. So that gets us to the point of data. What does this data mean on the census when we have data aggregates of different populations? And both in Mexico and the US, we use the idea of data aggregate to mine the information within the census. How valid is the information going into the census? If the caste structure exists outside of that construct, how valid is the data going in? Well, if we took populations on the Yaqui population in southwestern United States and the Yaqui population in Mexico, we can see completely disparate ways of defining what a Yaqui person is. And one in the United States is 1/4 blood quantum. You need to be 1/4 blood or of a Yaqui. And in Mexico, it would be defined by the language that you speak. And that's not a Spanish language, it would be an indigenous language. And within those same societies, what is their definition of what a Yaqui is? And that information alone becomes soft. The data becomes soft because we don't have a definition of what represents those people. We also had in the 2020 election cycle in the United States, there was this idea of an Hispanic voter or a Latino voting bloc that doesn't exist, but the questions on our census are specifically asking if you are Hispanic or Latino. But what that means is so highly interpretive that we don't know what that voting bloc is. The data on the census is soft data because you could be from you could just be a Spanish speaker. You could be from Puerto Rico. You could be from Mexico, El Salvador, any part of the United States or any part of the Latin America, but we don't know what you represent. It's just asking you to put your name in that Hispanic bloc. And so this information was used for voting, but there was no validity behind it. For instance, in Florida, 50% of Florida votes differently of that same population. They're completely, or in Arizona, they're completely structured differently. So what does this data mean, and what does the blood quantum mean as far as the data is concerned? We're not sure exactly what this is revealing to us, except it's revealing to us a socioeconomic state that is not equal. And that's what Navarrete speaks about, and also Wilkerson speaks about. In our census, we're reflecting through our language that goes back to a medieval time, a static language structure. We are stuck within a caste structure that we can't get out of because of our use of language. And the use of language linguistically within both of the census does not reveal the truth of the caste system. It conceals the truth of the caste system. And this is why what's this concept of invisibility in the Mexican census has been brought up in 2020 and 2015 in their intercensal. Every 5 years, there's a check of the idea of what it means to be Afro-Mexican, because that population has been invisible since 1930. But what happens when we make a population visible can also be a dangerous construct too. And if we jump back in history to 1930 in the United States, when we Mexicans were considered white people until 1930, and when they were made visible as Mexicans, 400,000 to 1 million of them were deported into Mexico, and a great amount of them were American citizens, and they were completely stripped of their right of citizenship and right of birthright when that population was made immediately visible. And this is the danger of the new age that we live in, that Professor Ramirez brought up. We're in an age of internet where information is being sprayed around and data is being
sprayed around at an exorbitant, an amazing rate. And what is that data revealing, and how is that data going to be used, and how is the census going to be used? Well, we know the census is used for planning Google, or putting up a store. Let's say we're going to put up a store, and let's just take Walmart. Where are we going to place Walmart? So we're looking at socioeconomic data, but we're also in that data, there's disenfranchisement taking place. Gracias, Norma. Okay, yeah. Oh, 5 minutos más. So what I'm going to ask you to do is I'm going to ask you to time travel a little bit in history with me, that when we talk about this durabilidad of language, and language holding on and not letting go, the structured caste system, when we're bringing back this word of caste, the durabilidad of caste, this strength of word, these highly emotive, highly interpretive words carry with us because we are spoken language. And I'll end with that. I was speaking with, when I was a young man, I was speaking to an older man, Eduardo Cortés from Durango, Mexico. And I talked about my grandfather, and he said, I said, well, my grandfather was born in 1890, and he lived on the prairie, and there were no fences, and there was no electricity. And he said, well, that's very interesting. I want you to think of a century as a grandparent. And I want you to look at that century as a grandparent, because you spoke about your grandparent a century before. And he said, now he is, Cortés was a highly educated man. He went to the University of California, spoke English and Spanish fluently. And he said, I want to tell you about who I met. When I was your age, I met a young man, an older man when I was a young man. And he said, let me tell you about my grandparent. And my grandparent was born during the American Revolutionary War. And he talked to me about the home he lived in, the rifle he carried, what clothing he wore. And that was from 200 years before. I was having a conversation via Senor Cortés of someone from 200 years before, using the exact same language. I am being transported from one grandparent to the next grandparent, and I have jumped 2 centuries in time, and I've time traveled effectively using language that has not changed one iota. So when we talk about linguistics and the idea of durabilidad and the strength and the emotive power of words, they're with us. And unless there's a structural change of those words, when we talk about things like the census and socio and linguistic economics, we cannot escape the structure unless we escape the medieval construct upon which we are sitting, because I traveled in that afternoon 200 years, and his grandparent would have traveled another 100 years. And 500 years, if we think of them in terms of grandparents, are 5 grandparents away. So the construct that we find ourselves bedeviled and struck in is a construct, a linguistic construct that is staying with us. Okay, I think I've gone over 2 minutes, and the paper's there. It's quite long, and I apologize for that. Okay, gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias, Professor Willie. We're going to continue with the program, and I want to see if others want to write questions for Professor Willie. You can write it, and I can read it and ask questions at the end of the session. Al final de la sesión puedo hacer preguntas. Si alguna persona tiene que hacer alguna pregunta, lo puede hacer, y al final de la sesión hacemos las preguntas para el profesor Edward Willie. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar ahora con nuestro siguiente módulo, nuestro siguiente tema, perdón. We're going to talk about nationalism and populism as the driving forces of economic deglobalization, regionalism and localism processes. Nuestro ponente será el profesor José Vargas Hernández de la Universidad de Guadalajara. ¿Está con nosotros? Así es. Aquí está. Excelente. Buenos días todavía. Bueno, primeramente agradecerles a todos los patrocinadores
y organizadores de este magnífico evento. Desde luego a Willy, que acabo de escuchar su interesante disertación. Muy interesante. Bien, a mí me hubiera encantado ir allá con ustedes a la Universidad Internacional. Ya teníamos reservaciones de hotel y todo listo. Pero las últimas noticias nos alarmaron mucho. Así que mejor decidí quedarme en casa y desde casa voy a hacer mi presentación. Voy a poner mi presentación. Ustedes me dicen, por favor, si se ve o no se ve. ¿Se está viendo? Es correcto. Es correcto. Bien. En español, ¿verdad? Como usted guste, está muy bien. Correcto. Bueno, pues el tema es un trabajo de investigación que estamos ya realizando. Es un ongoing research process, lo puedo decir así, sobre los procesos de globalización económica y también de, vamos a decir, de población, etcétera. Así que este tema específico es sobre nacionalismo y el populismo como las dos fuerzas que surgen de o que dan lugar a una deglobalización económica, a un regionalismo y a un localismo, a un proceso de localismo. Hagan de cuenta que estamos retrocediendo. Es muy cuestionable y está muy debatido si vamos hacia atrás o si se está reconfigurando un nuevo sistema de los procesos de globalización económica, tal como los hemos conocido anteriormente, y por lo tanto puede existir un proceso de reconfiguración. Así que este análisis pues parte del supuesto de que los procesos de globalización económica responden a otras fuerzas dinámicas más complejas, creadas no solamente por los aspectos financieros y económicos, sino también por la reciente crisis sanitaria, ¿sí? Que de alguna manera bloquea la continuidad de los procesos de globalización tal como los conocíamos. Sin embargo, hay que recordar que ya desde antes, 2 años antes al menos, y hay algunos que todavía más, con más antigüedad, ¿sí? El surgimiento de estos procesos de globalización. Bueno, esto sería el contenido y pues prácticamente entramos en tema. Sí existe un fenómeno creciente de nacionalismo que se manifiesta en diversas versiones con identidad en la religión, incluyendo como el eurocentrismo, el Brexit, el América primero, del gobierno anterior, ¿sí? Que tienden a debilitar el multilateralismo y a paralizar a la Organización Mundial del Comercio. Además que la crisis sanitaria reafirma la doctrina de Primero América, así como una forma en que las compañías y sus trabajos deben de retornar a Estados Unidos. Y bueno, estas manifestaciones y procesos de la dinámica nacionalista que se ve ahora como tendencia, ¿sí? Que no solamente alegan el principio de soberanía opuesto a los acuerdos internacionales y a los tratados a través de las barreras físicas y tarifarias. Sí, así que en pocas palabras, tanto el populismo como el nacionalismo y el comercialismo son en realidad amenazas. El populismo, por un lado, reduce los procesos de globalización más que los corrige, como un retorno a las áreas de influencia de los grandes poderes económicos. Bueno, estos procesos lo podemos ver muy ampliamente. Todos sabemos la noticia con la que amanecimos el día de hoy, de que tenemos un nuevo gobierno en Perú que es totalmente nacionalista y que pues sigue una nueva ola de ese nacionalismo. Claro, esta desglobalización nacionalista es regresiva
y no progresiva, que tiende a continuar las interacciones y las interrelaciones con la comunidad internacional de las naciones de una forma creativa para crear una relación balanceada entre que sea diferente, que haga diferencias entre lo local y los niveles internacionales de la economía. Esta globalización económica que se expande ha traído efectos negativos, devastadores, en incrementos muy altos de contaminación en muchas partes del mundo, sobre todo en los mares, que lleva a cambios extremosos en el clima y a eventos de destrucción del ecosistemas y la biodiversidad. Esto es tema recurrente, lo estamos checando en las noticias, todos los desastres ecológicos que hubo. Pasamos, eso fue como una introducción de lo que prácticamente es el problema a estudiar. El término de globalización es un neologismo que ha sido creado para significar este retroceso de los procesos de globalización económica que están reduciendo los intercambios comerciales, financieros y migratorios, así como de las gentes y del trabajo. Este proceso de globalización se refiere a un proceso reversivo en que la economía, la sociedad, la política y la cultura son regionalizados. Este es vamos a decir, el otro punto. De hecho, el caso más señalado es el de Estados Unidos, que se está retrayendo hacia los acuerdos o tratados bilaterales o a los regionales y abandonando la esfera global de la economía, de la economía global. Los procesos de globalización involucran una ralentización de los movimientos de bienes, materias primas, materiales, servicios, etcétera, la información, las ideas. Vean ustedes en el caso de la información y las ideas, los debates terribles sobre Open Science y cómo se cierran. Hoy también nos amanecimos con una noticia increíble. El 90% de lo que se publica en el mundo en nuestras áreas es en inglés y solamente el 1% en español. Y aquí estamos nosotros ahorita hablando en español, así que estamos en ese 1%. Aunque esté presentando las diapositivas en inglés, estoy allí en el 90%. Este índice desarrollado, el COF, desarrollado por el Instituto de Economía Suiza, desde 1969 mide la globalización con indicadores de exportaciones, inversiones, migración, geopolítica y cultura, y desde luego que está confirmando las tendencias. Las evidencias sugieren que la globalización está dando lugar a un periodo de deglobalización en comercio y en inversiones extranjeras directas que empezó. Esto, para algunos analistas, desde el 2007, 2008, es decir, desde la crisis, cuando las inversiones extranjeras directas, los flujos de las inversiones extranjeras directas empezaron a declinar con la crisis financiera, por supuesto, del 2008-2009. Las implicaciones para el comercio han dado lugar a una guerra entre Estados Unidos y China, y desde luego la Organización Mundial del Comercio. Esta tendencia hacia un regreso al nacionalismo, porque es precisamente en los países más desarrollados donde originalmente surgió este modelo de economía global. Los mayores promotores, los mayores impulsores son los que ahora han dado un paso atrás. Y eso esperamos, que sea la política de un paso atrás para luego dar 2 pasos adelante. Así que, desde luego, estos procesos han sido profundizados por la crisis de la pandemia que ya conocemos nosotros. Aquí tenemos algunas evidencias, ¿sí? Tanto en el crecimiento del comercio mundial, como en la migración internacional que ha caído, como en
como en la cantidad de moneda, de dinero que cruza a través de las fronteras, y como las barreras no tarifarias en los países del 20. La metodología, bueno, la metodología que usamos fue una revisión de la literatura más que nada, analizamos ciertas tendencias, sí, económicas, colectamos datos de los principales autores, luego nos dimos a la tarea de confirmar algunos aspectos estadísticos, así que para analizar esta información y los papers colectados, se dividieron básicamente en tres: el análisis de los conceptos, los acercamientos teóricos y el desarrollo de estrategias de deglobalización. Básicamente, esa es la metodología que usamos. El proceso de economía de globalización para esta centuria requiere de un marco de referencia teórico que facilite el análisis de variables, tales como la cooperación y la integración, y las dimensiones de estrategias de desarrollo a través de las cuales la comunidad internacional lleve a cabo sus negociaciones, así como el diseño de la globalización más cercana y relacionada con el ecosistema. Aquí aclaro esto, es muy importante: el socioecosistema y la humanidad. La desglobalización, desde luego que es un retorno en contra del globalismo, ¿sí? Apoyado por un nacionalismo y por una segmentación más regional de los mercados, que ha considerado una transición hacia lo que se conoce como la globalización punto 2, de una nueva cuenta. Este fenómeno llamado globalización 2 promueve la integración económica a través de la infraestructura de grandes regiones, ¿sí? de la desglobalización populista, sobre todo impulsada en diferentes temas nacionalistas que se mueven a través de los estados nacionales. Y aquí podemos ver muy rápidamente que no es el primer proceso de globalización. Ha habido otros, sobre todo de los años 29 a 79, hubo un proceso de globalización muy acelerado. Aquí lo podemos ver en más detalle, desde luego con datos del Banco Mundial, indicadores de ellos, allí donde está la línea roja. Allí se ve precisamente cómo hubo un retroceso muy fuerte en la convergencia de los procesos de globalización. Aquí igualmente es otra forma de mostrarlo, y aquí también estos son datos tomados de otra organización para confrontar estos datos estadísticos dados por el Fondo Monetario Internacional, y coinciden todos en que hay un periodo reciente, ¿sí? Entre, vamos a decir, 2008, 2010, en que empieza a surgir este fenómeno, a darse fuertemente. Bueno, este es nuestro marco teórico conceptual, y sobre todo el análisis del concepto. El Estado-Nación recibe demandas de los ciudadanos para tomar el control, ¿sí? sobre las fallas de la globalización económica y financiera, que estaba llena de promesas. Los gobiernos populistas de la derecha y de la izquierda, hay que tomar en cuenta que aquí no podemos decir que sean de una sola, de un solo frente ideológico, sino que están en las dos alas ideológicas, han tomado ventaja de este descontento y han dado lugar a los famosos movimientos de deglobalización, ¿sí? alrededor del mundo, en muchísimos países. Este libro de Peter Van Benhek fue, vamos a decir, seminal, en el sentido de que ha denominado Deglobalization 2.0. Y desde luego que aquí los principios de globalización, los procesos de los principios de globalización, que están basados en una lógica de construcción rigurosa sobre datos empíricos,
¿sí? De las limitaciones de los procesos de la globalización, sobre todo están basados en compañías multinacionales que operan a nivel global o en el mercado global. Estos procesos afectan todas las naciones de diferentes formas, en tanto la tendencia es acentuada porque ha habido diferentes retos internos y compromisos en relación al ejercicio de la gobernanza global. Por ejemplo, la OMC está siendo muy cuestionada por su papel tan negligente en abordar toda esta problemática. Los gobiernos populistas han tenido muchas dificultades en insertarse a sí mismos en los procesos de globalización, ¿sí? Han tenido muy pocos progresos muy limitados. Por lo tanto, ellos están ahora aprovechando esta coyuntura para promover promover su deglobalización. Muchos de estos gobiernos solo participan nominalmente de acuerdo a los contextos históricos y políticos. Pasamos al cuarto punto, que es regionalismo y localismo. El enfoque de regionalización y regiones está menos interconectado que la globalización. Desde la perspectiva de los negocios corporativos, significa que el desarrollo de bienes y servicios consideran los hábitos de las personas que viven en estas regiones, es decir, tienden más a la diferenciación y no a la estandarización de productos y servicios, como ampliamente se confirma en las estrategias de mercadotecnia internacional. Ahora están más preocupados no por la estandarización de productos, sino más bien por darle un sentido más al gusto de los consumidores locales y regionales. El desarrollo del regionalismo económico es parte de un proceso económico de globalización que se basa en la promoción regional y en alianzas locales, ¿sí? Para ejercer capacidades organizacionales y tecnológicas de la producción. Podemos ver actualmente, por ejemplo, con muchos negocios mexicanos, muchos grupos industriales y corporativos mexicanos, pues hacen estas alianzas con quienes tienen más proximidad cultural, que es precisamente los pueblos que hablan el mismo idioma, el español, y sobre todo los pueblos latinoamericanos. Así que este es un claro ejemplo de cómo se da un proceso de regionalización, que además no solamente por la proximidad cultural y del lenguaje, sino también por la logística, etcétera. Hay que tomar en cuenta que el regionalismo también, aunque no lo mencioné anteriormente, pero es importante mencionarlo aquí, ha retraído las cadenas de valor de un nivel global a niveles más locales o a niveles regionales. Y no solamente ha retraído las cadenas de valor, sino las cadenas de suministros, etcétera, porque hoy se tardan mucho tiempo en llegar los insumos desde otros países, los orientales, por ejemplo, para las manufacturas aquí internas. Mientras tanto, en el TEMEC han aprovechado esto para incrementar el valor regional, de contenido regional de los productos, para decir, ok, está bien, vamos, esto lleva perfectamente, casa perfectamente. Hay que tomar en cuenta que fueron directrices, tuvieron origen totalmente diferentes, ¿sí? Una es la situación, ¿cuántos minutos? 5. Una es la situación de la pandemia, que hizo que se retrajeran las cadenas de valor y las cadenas de logística, y otra cosa es que ya desde antes se había visorado esto y se pide un 75% más de contenido regional, pero sin embargo las dos cuestiones se empatan, por un lado el regionalismo y por otro lado la crisis que hay. Así que los flujos internacionales de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios, sí, pues se refleja perfectamente en estas tendencias. Así que existe un proceso de reconfiguración, de globalización, que requiere nuevas alternativas, iniciativas y estructuras en este mundo
vamos a decir, para esta integración regional y para promover un desarrollo más armónico de múltiples dimensiones. Vamos a terminar a tiempo con una discusión de que los poderes económicos del gran occidente han jugado un papel preponderante en estos procesos de deglobalización. A mí me da la idea es que como cuando estaba uno chico y jugaba a las canicas, si bien fueron los promotores de este juego, resulta que ahora alguien les está ganando la cancha y dice, no, vamos a cambiar las reglas del juego, como exactamente como cuando jugábamos canicas de niños y íbamos perdiendo, o íbamos ganando, íbamos perdiendo, pedíamos que se cambiaran las reglas del juego. Bueno, ¿quiénes son los ganones? Son precisamente los BRICS con China al frente, ¿sí? Y desde luego estos procesos de globalización están limitando, ya lo dijimos, la circulación de bienes, servicios, etcétera. También significa un decrecimiento y un retiro de un periodo de transición hacia un mundo global, post-global, con un fuerte componente de energía. Esto es lo que viene a futuro, desde luego, y la no existencia de un proyecto, de un modelo de globalización, ¿sí? Sobre todo que esté basado no solamente en la geopolítica, sino también en instituciones que sean enteramente democráticas. Esos son retos que tenemos actualmente. La tendencia hacia la globalización, los conceptos de desarrollo urbano y de política que han sido localizados cambian a los conceptos funcionalistas. Sí, esto es importante, lo estamos viendo ya actualmente. Los proponentes de la globalización necesitan un enfoque más pragmático y gerencial, ¿sí? Para reordenar estos procesos de globalización y llevarlos a buen camino. El modelo de globalización mundial mueve hacia otros posibles mundos de procesos antiglobalizadores, ¿sí? Que aquí entran ya muchas de las veces procesos ideológicos. Y luego la deconstrucción de los procesos globales, conocido como de globalización, tiene que dar lugar a una mejor reconstrucción donde verdaderamente los integrantes de la humanidad a través de los cambios sociales, económicos, etcétera, no deben desintegrarse y por el contrario abonar sobre eso. Sobre esto lo estamos viviendo a diario en los intercambios estudiantiles. Por ejemplo, aquí en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara teníamos intercambios con 73 universidades de diferentes partes del mundo que venían a nuestro campus cada semestre. Sin embargo, hoy se ha reducido eso definitivamente. Bueno, conclusiones. Se ha reducido y además requiere estar trabajando cómo de nuevamente podemos mantener ese flujo de intercambio académico. En conclusiones, a pesar de los diferentes enfoques teóricos, es pertinente mencionar que algunos de ellos suscriben a este tópico que es de relevancia. Encontrar un balance entre los procesos de globalización y de globalización permitirá un mayor desarrollo, una mejor evolución y desde luego que reduzca las brechas económicas, sociales, políticas, culturales y las inequidades, sí, sobre todo recobre las identidades locales. Los procesos de globalización pueden estar presentes en escenarios del futuro, en futuros desarrollos, desde luego, con cambios que deben modificar las estructuras de las instituciones internacionales, sí, con enfoques que regulen esas instituciones de libre comercio que tanto daño que están causando y que de alguna manera, bueno, hay mucho que hacer definitivamente. Ya les mencioné, nosotros lo estamos viviendo en los intercambios estudiantiles, que de tener 73 universidades que diario, año con año, semestre a semestre, teníamos estudiantes aquí, hoy han reducido su presencia y solamente nos limitamos a aquellos que desean los intercambios virtuales. Esto a nivel local. Sin embargo, tenemos áreas importantes, compromisos importantes en las definiciones de clústeres para pequeñas y medianas empresas, para restablecer las cadenas de valor y las cadenas
de suministros que son promisorias, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias y lamento no haber tenido tiempo de explicar, pero aquí estamos a sus órdenes. Muchas Any gracias. questions? No? Okay, we're Great. we're going to the section of questions right now. Vamos a ir a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, profesor Vargas. Tenemos una pregunta con Jennifer Ich. ¿Tiene su manita levantada? Quiero quitar la presentación, si me ayudan, porque aquí no tengo manera de... A ver. No, Yo veo no tengo una pregunta, manera de... ¿cómo afecta? A ver, ¿Cómo ya afecta la vi dónde. pandemia? Ahí está. Gracias. Las Sí, pero preguntas tendrán... Hay una Las- pregunta de Expo 5 que dice cómo afecta la pandemia estos procesos explicados por ambos. Bueno, en inglés o español, a mí me da igual, pero cuando hablamos del sistema de castas, la pandemia le da fuerza a ese sistema de castas, y en los Estados Unidos tenemos ese fenómeno Black Lives Matter, que es una reacción política que tuvo lugar durante la pandemia. Entonces, sí, afecta bastante a nuestra, digamos, mentalidad, ¿ok? Pero es una reflexión del sistema de castas cuando vemos un movimiento tan explosivo como el movimiento de Black Lives Matter. Claro que sí, durante la pandemia, como dijo el señor Ramírez durante su opening statements. Exactamente. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Mientras tanto, sí, me gustaría también para mí saber un poquito, la cuestión política definitivamente afecta esta cuestión de la criminalización, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de los latinos, por ejemplo? Usted habló de los afromexicanos, que prácticamente son invisibles para México, invisibles para los Estados Unidos también. ¿Hay en su experiencia esta marginalidad hacia los afromexicanos también en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que en los Estados Unidos no sabemos, no estamos, no hay una conciencia del pueblo afromexicano en México. No sabemos que en nuestra literatura media no vemos el pueblo afromexicano. Vemos cuando hablamos de México, tenemos una idea de un México mexicano mestizo y no vemos las poblaciones afromexicanos de ninguna manera porque no está en nuestra media. Correcto, muy bien. Bien, también quisiera preguntarle, profesor Vargas, la cuestión del populismo. Esta situación del populismo se da en varias naciones. Últimamente, después de los gobiernos que tuvimos con Trump, el gobierno que tenemos en México, que es bastante populista. La tendencia va hacia el populismo. ¿Cómo ve usted esa situación del populismo contra el coronavirus ahora? Su micrófono, profesor, está cerrado. Perdón. Sí. Primeramente, hay que dejar muy claro que el populismo es desde luego una forma de gobernanza, una forma de gobernabilidad también y de gobierno, ¿sí? Sea democrático o no sea democrático, sea de izquierda o de derecha, es decir, ha rebasado las fronteras ideológicas. El populismo es, se dice de aquellos gobiernos que tienen una atención directa a las necesidades
a los requerimientos y a los anhelos de las clases más populares, que normalmente han sido las más desposeídas. Y desde luego, aquí se ve lo que ya mencionó Willy anteriormente, esta lucha de fuerzas que existen en nuestros pueblos, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, en México, entre los grupos indígenas, entre los mestizos y entre las clases medias que tienden a ser más de color blanco, etcétera. Y sin embargo, cuando un gobierno decide por sí mismo entregarse a un sector que es porque tiene demandas muy evidentes y populares, como el caso de Trump a la gente blanca del medio oeste norteamericano, o el caso de México, que dice los pobres, primero los pobres, o el caso ahora lo estamos viendo con este fenómeno muy interesante que se está dando en Perú, y que él dice: yo gobernaré para todos, pero tengan en cuenta que definitivamente voy a tratar de dar más justicia a los grupos que han sido más desposeídos. Y algo que me llamó mucho la atención esta mañana, se anunció que, bueno, él mismo anunció que no iría a gobernar desde la Casa Pizarro, que es la sede del gobierno, porque era un símbolo de las estructuras colonialistas, que él lo haría desde otro ángulo. Es decir, está respondiendo a una demanda urgente de un grupo social. Sí, claro, hay muchos conflictos. Aquí en México el populismo ha exacerbado las contradicciones entre los chairos, que serían los populistas, y entre los fifís. Y esa exacerbación entre chairos y fifís está generando una dinámica de conflicto que espero no se salga de control, no se salga de la administración. Creo que eso sucede como se salió en Estados Unidos, definitivamente. En Estados Unidos se exacerbó esa polarización o bipolarización, ¿sí? Y vean ustedes lo que pasó con la toma ¿cómo se llama?, del Congreso, etcétera, ¿no? Y así lo podemos ver en varios lugares. El presidente Macron, por un lado, da avisos de populismo en una isla, también noticia de hoy. Sin embargo, también tuvo protestas, pese a que un sector de la población lo llenó y lo colmó de un montón de collares. Entonces, el populismo pues es solamente atender vamos a decir, una forma remedial, urgente, las demandas de un segmento, de un sector de toda la estructura socioeconómica de un país, ¿verdad? Y que si no se controla, definitivamente causa conflictos. Si se controla, bueno, pues se puede avanzar. Normita, No se escucha. tu micrófono. Ahora yo. Ya no tenemos más que 2 minutos, pero hay una última pregunta del señor Gabriel Arteaga. La pregunta dice: muy interesante la ponencia del doctor Vargas. Me llama la atención sobre lo que menciona sobre la globalización. Menciona que el nacionalismo menciona que el nacionalismo mencionado como un paso para atrás, que no más bien un paso para adelante, en el sentido de la estrategia que de inicio fue diseñada. Bueno, Por Reagan y Thatcher, en lo que conocimos como neoliberalismo. Bueno, yo lo que quise decir es que aquí lo que debe prevalecer es una estrategia de la desglobalización. Puede ser una estrategia de decir un paso atrás para revisar todas las estructuras, todos los procesos, etcétera, y continuar en la línea de la globalización. Es esto de un paso atrás, 2 adelante. Es decir, es un momento, todos lo hacemos en algún momento, tenemos que retraernos y ver cuáles son los problemas, por qué no ha dado los frutos la globalización, por qué ha creado descontentos
Acuérdense del libro Stiglitz, el descontento de la globalización. ¿Por qué ha creado descontentos? Y luego tratar de reconfigurar el proceso y ahora sí, dar 2 pasos adelante. Esa sería la estrategia teórico-metodológica. Otra cosa son los poderes fácticos, sí, económicos globales, ¿no? Exacto. Pues yo les agradezco a ambos. Sus presentaciones han sido muy interesantes, nos han ayudado bastante.